vamos a terminar con el tema este de ecuaciones diferenciales con lo que es el último ítem, que son sistemas de ecuaciones diferenciales. Antes nosotros teníamos una sola ecuación diferencial de este tipo, derivada de y respecto de x igual a una f con la condición inicial. Ahora lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, y lo que vamos a usar son los mismos métodos que utilizamos para resolver una ecuación, los mismos métodos vamos a usar para resolver un sistema de ecuaciones. ¿Qué métodos usamos? Euler modificado, Runge-Kutta 4, ¿sí? Nos podemos centrar en Runge-Kutta 4, que es el más usado, pero siempre Euler está bueno verlo porque, primero, porque nos introduce al tema y es simple de usar. Entonces, después, para ir aumentando en complejidad, utilizamos los otros métodos. Pero para asegurar el tema siempre es bueno verlo primero por el lado de Euler. Entonces, vamos a resolver sistemas de este tipo, ¿sí? En este caso, hay escrito en forma general en el PowerPoint n ecuaciones diferenciales. Fíjense que cada una de las f depende de todas las funciones, ¿no? La f1 depende de x, que es un parámetro, y 1, y 2, y 3, y eso viene con su correspondiente condición inicial. Y así la derivada de y2 respecto de x es otra función. Esto es lo que nos está diciendo que f1 y f2 podrían llegar a ser igual, pero son funciones distintas, ¿sí? X, pero dependen de las mismas variables, con su correspondiente condición inicial. Bien. Entonces, hay una notación, sí, que me parece interesante para utilizar y resolver los sistemas, que es esta notación vectorial. En la bibliografía van a ver otras notaciones, pero la notación vectorial me parece mucho más simple, incluso cuando tenemos que utilizar el MATLAB o el Octave para programar y resolver un sistema. Eso después les voy a mostrar en los programas, un programa resuelto con esta notación y con otra notación. En el Burden van a poder ver después también que utilizan su índice, pero bueno, eso después lo discutimos, pero me parece que la notación está compacta, escrita en forma vectorial. Me parece a mí, ustedes pueden usar la que quieran, del libro que ustedes utilicen, del Burden, el Chapra, el que quieran, pero me parece la más sencilla para después programar. Después vamos a comparar un par de programas con esta notación y con otra. Fíjense que esto es una forma compacta de escribirlo. Fíjense que esta U punto U' es la f de x y de u. Antes nosotros teníamos una función que dependía de x y de y, ¿se acuerdan? Pero dependía de una sola variable. Ahora este u es un vector. Fíjense que u tiene componentes 1, u2, u sub n, ¿no? Que serían, bueno, en este caso hay 1 y 2, ¿sí? Y la f, vamos a tener una f1 que depende de x y de u, una f2 que depende de x y u. Fíjense que f también armamos un vector columna, ¿no? En forma de matriz, ¿no? Lo podemos después escribir, lo vamos a ver escrito después en forma de MATLAB. Espera un segundo, me agarró tos. Entonces teníamos esta notación vectorial. Entonces vamos a resolver una ecuación diferencial. En este caso, fíjense que son un sistema de ecuaciones diferenciales de tres ecuaciones. La U1', que es U2, la U2', que es U3, y la U3', que es U3, una combinación de U3, U2 y 1, más una función que depende de X. Entonces, veamos cómo utilizar esta notación vectorial para resolver este sistema. Fíjense que U va a ser U1, U2, U3, que es nuestro vector solución, ¿no? Pues la U1, U2, U3 son las soluciones del sistema de ecuación diferencial. ¿Sí? Y la f, que es esta f que teníamos, f1 de xu, f2
de XU, ¿sí? Fíjense que la F1 de XU es la primera ecuación, la U2. La F2 es la U3 y la F3, ¿sí? Es esta que está acá, U3 más 5U2. Ven que depende de X y de U, ¿sí? Dependen de X y de U. Las otras solo dependen de U, una depende de U2 o 3, pero en general pueden depender de las tres. Y el vector condición inicial, que es U0, que en este caso la condición inicial es, fíjense que va a ser el vector, el valor inicial de 1 será 0, el de 2 es 1 y el de U3 es menos 1. Pero ven que todo esto yo después lo voy a resumir en una sola F. Después lo vamos a ver en un programa. Bien. Entonces, vamos a usar Euler simple por lo que les decía, que es la forma más simple de empezar a ver cómo resolver un sistema. Fíjense que U1, ¿se acuerdan que Euler, vamos a la pizarra para que veamos una cosa. Euler, nosotros lo que teníamos, comparemos esta notación vectorial con la que teníamos antes. Antes teníamos que U sub I más 1 es U sub I por H por la F de X sub I y sub I. Perdón, en este caso U sub I. ¿Sí? Con una condición inicial. Le decíamos U de 0 igual a algo. Vamos, una constante. Bien. Ahora lo que nosotros decimos es, fíjense que estamos diciendo ahí en el PowerPoint, U1, supongamos que empezamos con I igual 0, ¿no? Entonces decimos U1 es igual a U0, ¿no? Más H por F de, evaluamos la F en X0 y acá ponemos el U0. Pero fíjense, acá era un número, acá es un vector. ¿Sí? Bueno, uno puede decir que un vector es un componente, pero bueno, es un número. Entonces fíjense que acá, si yo desplegara 1, ¿esto qué va a ser? U1, y ahora le voy a poner otro subíndice, 1. U2 en 1. Perdón, esto sería, está bien, y esto sería U. Después usamos la anotación para el MATLAB, U3 en 1. ¿Y esto qué va a ser igual? Al U0. Entonces, en el PowerPoint creo que usé una anotación para el MATLAB, sin el subíndice 0. ¿Sí? Pero bueno, es un corrimiento nada más. Esto le va a dar U1 en 0, U2 en 0 y U3 en 0. Todo esto más H por la F en X0 y el U, que es este mismo que tenemos acá, ¿no? Sería y el U evaluado ahí. El U 1, 0, el U 2, 0 y el U 3, 0. Esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí?
bueno, con el U0, que es la condición inicial, ¿no? Pero ven la diferencia entre esto, que solo teníamos un número, y ahora tenemos un vector. Esta notación nos va a ser, aunque parece engorrosa, esta notación nos va a ser muy útil para después programar. Nos sintetiza muchísimo el programa. Después vamos a ver algún programa de eso. Bien, entonces teníamos esta notación compacta y lo que vamos a resolver es esta ecuación, ¿sí? Entonces ahora, en vez de tener un valor, tenemos un vector, donde el vector tiene esta forma. Lo que vamos a usar es el método para fijar el concepto, es usar el método Euler simple. Entonces, fíjense si desarrollamos el primer paso, ¿no? Estamos tomando un paso de H01. El primer paso es decir, tenemos la condición inicial y nos movemos un paso, H01. La forma que tendría esto expandido, ¿no? Tenemos acá una expresión compacta, expandido, fíjense. Este es el valor inicial, que es este que tenemos acá. U1, 0, U2, 0, U3, 0. El primer índice siempre nos va a decir, uno podría escribir al revés, pero el primer índice nos va a decir la componente. Componente 1, componente 2 y componente 3. Y el segundo índice lo que nos dice es en qué paso se encuentra evaluado ese vector. En este caso, como es el 0, porque es el punto inicial, ¿sí? Y entonces la h más h por la función evaluada, ¿sí?, en ese estado inicial. Entonces, cada una de estas, fíjense, la U2, la U3 y la U3 más 5U2 más 3U1 más la exponencial, evaluada en el estado inicial. Fíjense la forma que tiene. Entonces, como resultado de eso, ¿qué nos da? El vector, ¿se acuerdan que siempre, como era una relación de estos tipos, eran relaciones de recurrencia? Si yo calculaba un valor, dependía del valor anterior. Entonces, el valor siguiente, fíjense, del vector U, con sus componentes 1, 2 y 3, ¿en qué estado? En el estado 1, es decir, en H0.1. Si hacemos las cuentas, fíjense, este es el vector inicial. Este era el vector inicial, el 1, 0, 2, 0, 3, 0, que es este que está acá. Y evaluamos esto, ¿sí?, en los valores iniciales. U20 es 1. U30 es menos 1. Y la otra es U30, que es menos 1, más 5 por U20 más 3 por U10, que vale 0, más la exponencial evaluada en X0. Bueno, hacer la cuenta de eso y fíjense que el vector en el estado 1 nos da, este U sub 1 grande nos da 0,1, 0,9 y 0,5, ¿sí? Bien, queremos ir al estado 2 y ¿qué hacemos? Utilizamos en este vector, que es el que calculamos en el paso anterior. Entonces, ¿qué tenemos? El 1. Sí. ¿Alguien preguntaba algo? Disculpe, ¿podría repetir? Sí, se me escucha bien ahí. Hablas más fuerte, se escucha muy bajito. Si puedo repetir. Ok, ahí está mejor. Más o menos. Dale, si puedo repetir. ¿Poder Sí. repetir? Se entrecorta ¿Por qué todo. 1, 0, U1, 0 es 1 menos 1? O sea, ¿por qué toman? Uy, si no se te escucha nada. A ver, para repetir, lo que entiendo que repita. A ver, vamos para atrás. Repito eso, o decime sí o no, eso lo vamos a entender. Si repetimos esto es... El chat, si quiere lo pregunto por el chat. No te entiendo nada. ¿Vos entendés, Matías? No sé si soy yo. No, también se le entrecortado. A ver qué. Ah, sí, sí, escribilo, por favor.
Yo digo, el U0 es el U10, el U20 y el U30. ¿Sí? Y nosotros acá, ¿qué valores le habíamos dado? 0, 1, menos 1. Entonces decimos que esto es igual a 0, 1 y menos 1. Entonces, el U1 de componente 1 y el segundo subíndice, el estado de evolución, ¿no? del U, digamos. Entonces el 0 nos está diciendo que es la condición inicial. Entonces el U10 vale 0. El U2, que es la componente 2 en el estado inicial, es 1. Y el U, la componente 3, en el estado inicial, vale menos 1. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Esta es la condición inicial. Que en este caso son 3, porque tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, que son 3 ecuaciones diferenciales. Entonces este es el U10, el U20 y el U30, que es el que vamos a colocar acá. El U10, el U20 y el U30. ¿Cuánto vale? Bueno, el U10 vale 0, el U20 vale 1 y el U30 vale menos 1. Y estas las evaluamos también en el estado inicial. Va a ser el U20, el U30, y bueno, y esta combinación de U3, U2 y 1, más una función que depende de X. Eso es lo que estamos haciendo. Pero eso proviene de la condición inicial. En el paso siguiente, ¿qué tenemos? En el paso siguiente, nosotros acá calculamos el estado 1, y esto dependía del U0, ¿no? Y a esto lo habíamos llamado U1. Ahora, el U2 grande, ¿qué va a ser? El U1 más H por la F en X1, U1. Pero el U1 es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, el U2, ¿qué va a ser? El U2 va a ser U. Vamos a escribirlo en minúscula, pero estamos escribiendo en minúscula. U, componente 1, estado 2. El U, componente 2, estado 2. El U, componente 3, estado 3. Estado 2. ¿Sí? Bueno, el U1 ya sé cuánto vale y evalúo F en U1, que es lo que voy a hacer acá. Fíjense, el U2, que es la componente 1, 2 y 3, en el estado 2, en el que está el 2, ¿no? Tenemos el 2, que el segundo índice nos dice en el estado que está. Es el segundo paso, que depende del paso anterior, del 1. Y evaluamos ahora la U en 2,1. Fíjense que el 2,1 es 0,9. El 3,1 es menos 0,5. Bueno, y después hay que evaluar esto en cada uno de los valores, ¿no? ¿Sí? Bien, el U3,1, que vale menos 0,5, más 5 por el U2,1, más 3 por el U1,1, más la exponencial en X, que X es el siguiente paso, que en este caso era el paso anterior, perdón.
que es 0,1, ¿no? Pues el primero era 0, el segundo, ¿sí?, es 0,1. Bueno, hay que hacer la cuenta y nos da estos valores que tengo acá. 0,19, 0,85 y 0,205. Entonces el U12 valdrá 0,19, el U22 valdrá 0,85 y el U32 es el 0,0205. ¿Sí? Bien, yo porque acá dije, bueno, lo calculamos hasta 0,2 con H01, es decir, en X0 es la condición inicial, en 0,1 ¿sí?, es el segundo paso, digamos, contando la condición inicial como 1, y el último paso en 0,2. ¿Sí? Vamos yendo paso por paso. La longitud del paso la da el H. ¿Sí? Pero fíjense que la filosofía del método sigue siendo la misma para la forma vectorial que para la forma que vimos al principio de las ecuaciones diferenciales. Esto sería para el caso de Euler simple. Vamos entonces ahora al caso de Runge-Kutta. Sí, pero vamos directamente a Runge-Kutta 4. Fíjense que para Runge-Kutta 4, esto sería uso 1, ¿no? Me salté el 1. Esperen que, bueno, después lo pongo. El 1 es el U0 más H sobre 6, K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Fíjense que es exactamente igual a lo que nosotros veíamos con el Runge-Kutta 4 que aprendimos en las clases anteriores. Pero ahora fíjense que antes K1, no me vuelta a la pizarra, antes K1 decíamos, bueno, K1, que era una F que dependía de una X sub I y un, supongamos, I sub I. Ahora K1 va a ser una F que depende del X sub I, pero acá depende de un vector. ¿Sí? Lo mismo K2, fíjense que K2 va a ser F de X sub I más H, y esto va a ser un vector más H sobre 2 K1. Bueno, las otras, ¿se acuerdan cómo se definía? Lo importante es que acá ahora va un vector, y acá va un vector. Acá la K2 anterior, que era una F de X sub I más I sub I más H sobre 2 por K1. Por K1, ¿sí? Entonces, fíjense, acá iba una función evaluada en algún valor. Acá va un vector, ¿sí? Pero estructuralmente tienen la misma forma. ¿Sí? Bueno, esto es una manera que nos va a permitir después programar en forma muy sencilla. Entonces, profe, sí. podríamos decir que la parte I de la función, o sea, digo, a lo que voy es, si la parte I de la función es un vector, la parte X también es un vector. Nosotros podríamos decir que ese vector está conformado por todos valores iguales. Claro, fíjate que acá X sub I, ¿sí? A ver dónde está lo que teníamos antes. Fíjate que acá el X lo evalúo directamente acá en el X0 y acá el X1 y en el X1, ¿no? Fíjate acá en el X0
el X lo evalúo ahí directamente en el valor que les voy dando. Toda la estructura es como un vector. Todo esto, la F es un vector. ¿Sí? Y cada una Perfecto. Muchas gracias. Ves que cada uno es un vector. Y acá evalúo la X. Acá no depende de X, pero bueno, no depende explícitamente de la X, pero acá sí, ¿ves? Pero ¿cómo se llama? Te vas armando estos vectores. ¿Ves? En realidad es una matriz, ¿no? Es una matriz. Fíjense que después este vector va a tener una forma. Va a ser una matriz que, en este caso, va a tener 3 filas y cuántas columnas. Y bueno, eso va a depender de la cantidad de pasos que yo tenga. En este caso, como fíjense que son 2 pasos, pues lo voy a calcular en 0, que es la condición inicial, 0,1 y 0,2. Entonces va a tener 2 filas y 3 columnas. La primera columna es la condición inicial. La segunda columna es este valor que tenemos acá, el 1,1, el U2,1 y el 3,1. Y la tercera columna es este último vector que encontramos acá, que es el 1,2, el 2,2 y el 3,2, ¿sí? Ahora después lo vemos en detalle, en otra. Perfecto. Fíjense que, bueno, acá acuérdense que acá falta el subíndice 1. Nos armamos Rungenkutta tal cual lo conocen. Fíjense que el 1 depende de la condición inicial más las K, que las voy a evaluar en las condiciones iniciales. Es decir, que cuando yo quiera evaluar esto, en la condición inicial, acá tendré que poner U0, U0, U0 y U0. Y las K que estas K obviamente las voy calculando en el paso anterior. Entonces veamos así expandido esta ecuación. U1 es U0 más H sobre 6 por la suma esa de las K, que ya conocemos. El vector, la K1, cuando voy a calcular U1, ¿qué estoy calculando? El 1,1, el 1,1, el 2,1 y el U3,1, ¿no? En el caso anterior. Entonces ahora calculo las K, los valores iniciales. Entonces lo que tengo que hacer es este vector, lo que les decía recién, en el estado inicial. Este vector en el estado inicial es U10, U20, U30. Y la X la evalúo en el X0. El K2 es lo mismo. Lo que pasa es que acá va a ser X0 más H sobre 2 y el vector U en el estado inicial, más H sobre 2 por K1. El K3 es esto que tenemos acá, H0 más H sobre 2 y el vector en el estado inicial, más H sobre 2 por K2. Y el K4, X sub 0 más H, el vector en el estado inicial más HK3. Entonces, el U1, va a ser el U1, que es el U11, el U21 y el U31. Es el vector inicial más H sobre 6 por las K, ¿sí? Por la suma de las K en el estado inicial, que son estas K que calculamos antes. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Ahora voy a calcular un paso más, ¿sí? Y voy a calcular el vector 1, 2. El 2, 2 y el 3, 2. Quiere decir que este estaba en el estado 1 y este está en el estado 2. Ahora fíjense, entonces las K las calculamos para el estado anterior. Si voy a calcular el estado 2, dependía del estado anterior. Entonces las calculo en el estado anterior, que sería el estado 1. Entonces fíjense que es el 1, 1, el 2, 1 y el 3, 1, el K1. Que es lo que yo calculé acá, en el primer paso. El K2, lo mismo, el K3, lo mismo, y el K4, lo mismo. Entonces, el estado 2 es el estado anterior, el vector que me define el estado anterior, ven que es el 1, 1, 1, ¿sí? Acuérdense, primer componente, el primer subíndice nos da la componente, el segundo subíndice, el estado en el que está esa componente, ¿sí? Y entonces en el estado 2, es el vector del estado 1 más las K calculadas en el estado 1. Si yo veo el programa,
fíjense el programa resolviendo esas 3 ecuaciones diferenciales. Esto es Euler simple y esto es Runge-Kutta-4. Fíjense, las rojas son las soluciones exactas, ¿sí? Fíjense la diferencia entre siempre Runge-Kutta-4 y Euler simple. Lo que pasa es que Euler simple siempre sirve para fijar ideas y de cómo, sobre todo en este caso, que lo que estamos usando son, ¿cómo se llama? Vectores. Bien, antes de ver este ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Veamos este ejemplo y después podemos ver ese ejemplo, cómo resolver el programa. Lo que vamos a resolver es este circuito, ¿sí? Entonces el circuito lo podemos dividir en 2 mallas, la malla 1 y la malla 2. La ecuación de la malla 1 va a ser esta que tenemos acá, y 1', ahora vemos cómo deducimos esa ecuación. Lo que hay que tener cuidado con la malla 2, ¿sí? Para encontrar esta ecuación. El tema es que acá hay un capacitor, y ahora vamos a ver cuál es el tema para resolver ese capacitor. Vamos a resolver la ecuación diferencial, a ver cómo se encuentran las ecuaciones esas. Volvamos acá. Volvamos. Tenemos un circuito, tenemos una resistencia acá, otra resistencia acá. Acá teníamos una impedancia y acá teníamos una batería. Acá teníamos un capacitor. Acá teníamos otra resistencia. Y acá no teníamos nada. Aquí esta era de 12 volts. Esta era de 2 Henry. Esta era de 0,5 faradios. Esto creo que era de 6 ohm. Y estas no me acuerdo. Eran 2 y 4. Estas eran 2. Estas 4. Estas son 4 ohm. Esta acá. Estos son 6 ohm. 2 Henry. 12 volt. 2 ohm. Entonces teníamos 2 mallas. Una malla por la que circula una corriente, suponemos, I1, y una malla por la que circula una corriente I2. La malla en la corriente 1 tenemos 12 volt. Yo acá supongo que si como la corriente circula en esta dirección, yo supongo que hay una caída de potencial, así que ahí es menos 2 y 1. Los pongo sin las unidades, pues 2 y 1. Si acá va la corriente en esta dirección, es menos 6 y 1, pero tengo que tener en cuenta esta otra corriente acá, así que acá es más 6 y 2. Menos 2 por la caída, que la caída en un inductor era L de I a de T, así que eso es de I1 a de T. Y esto es 0. Bien, entonces yo puedo escribir que de I a de T es I1', ¿no? Paso esto para allá y divido todo por 2. La ecuación es esta, I1',
Es 6 y 2 son 8, ¿no? Menos 8 y 1. Ah, pero tengo que dividir por 2. Lo divido por 2, está este 2 acá. Así que es 6 y 2 son 8, 4, negativo, y 1. Esto ya está. Más 3 y 2. Estoy dividiendo por 2, acuérdense. Más 6. Listo, ahí tengo la primera ecuación. La segunda ecuación tengo que tener cuidado en una cosa. La caída potencial acá, acuérdense que la caída potencial en un condensador es Q sobre C. Entonces, si lo pienso, lo puedo pensar como Q sobre C, o lo puedo pensar que la caída es 1 sobre C por la integral de la corriente. Entonces, supongamos que acá lo vamos a poner como menos la carga debido a la corriente 2 sobre C. Acá es menos 4 y 2, menos 4 y 2, y acá es menos 6 y 2, más 6 y 1. Y esto igual a 0. El tema acá que acá tengo corrientes y acá tengo cargas. Así que si divido todo respecto de T, fíjense, acá puse Q sobre C, ¿no? Que en realidad, en vez de poner Q sobre C ahí, al poner Q sobre C, me aparece un 2 acá, porque era 0,5, ¿no? Si derivo todo, me queda menos 2. La derivada de Q2 respecto de T, eso me va a dar I2. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir el paso? Que me No, perdí. derivo todo respecto del tiempo. Derivo la ecuación esta respecto del tiempo. Entonces la derivada de Q2 respecto de T es la corriente en el capacitor. Después derivo esta, me queda 4 y 2 prima. Y el C que estabas, que No, menos el 2, C era, ¿qué yo pasó? ahí había cambiado. Yo dije que B es Q sobre C, ¿no? Pero el C vale 0,5. Entonces es Q dividido 0,5. Pero esto es lo mismo que poner 2Q, ¿no? Esa cuenta, dice. Por eso aparece el 2S ahí. Bien, ¿y qué nos quedó? Esperen, derivamos, nos queda menos 2, Q2, menos 2 y 2, más 4 y 2 prima. Bueno, acá nos quedó 6 y 4, 10. Podemos poner directamente 10 acá. Nos quedó 6 y el 6 de este y el este nos queda 10. Nos queda un 10 acá. Más 6 y 1 prima. Y esto igual a 0. Entonces hay que reemplazar y 1 prima, porque acá hay 2 prima y 1 prima. Reemplazamos y 1 prima por esta expresión que está acá. ¿Sí? Si hacemos eso, reemplazamos acá y despejamos I2', nos va a quedar que I2' es igual a, lo tenía anotado acá, porque lo hice a la mañana en el otro grupo, es 2.4 y 1
más 1.6 más 3,6. Fíjense que esto sale, multiplicar este 6 por todo esto, juntar todo, hacer álgebra. Entonces fíjense que tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación, que es lo que tenemos. Ahora tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación que sale de esos reemplazos, que hay que tener, a mí me había olvidado el negativo en el 2,4. Acá, ¿no? Acá va un menos. Bien. El tema de esta ecuación es que cuando uno lo hacía, resolvía esta malla le aparecía el I1', porque está este condensador. ¿Sí? Entonces, para dejar todo en función de las corrientes. Bien, y lo que tenemos es este sistema que tenemos que resolver. Tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, el I' es una F que depende de X y un vector Y, donde Y es la corriente 1 y las componentes 1 y la componente 2. E Y', entonces fíjense que la F va a ser, fíjense que es menos 4 y 1 más 3 y 2 más 6, la primera ecuación. Y la segunda, que es lo que tenemos acá, con la condición inicial que la componente 1 en el estado 1, acuérdense que pongo el estado inicial como 1 porque el MATLAB y el Octave no usaban el subíndice 0, ¿sí? Y el otro, la componente 2 en el estado 1, vale, son las condiciones iniciales para resolver este sistema. Entonces, supónganse que avanzamos n pasos. El vector resultante, fíjense lo que les decía, ¿no? Hoy. Como tenemos una ecuación dos ecuaciones diferenciales de primer orden, entonces tenemos una corriente I1 y una corriente I2. Entonces tenemos dos filas, porque va a ser la primera fila para la componente 1, sí, para la corriente 1, y la segunda fila para la corriente 2, que es la componente 2 del vector, que sería esta I2 de acá. Y el segundo subíndice es cómo evoluciona cada una de las corrientes, en este caso con el tiempo. El subíndice 1 es el estado inicial, el 2 para el segundo paso, para el tercer paso, y así sucesivamente. Si hay n pasos, tendremos los n valores de la I1. Y lo mismo para la I2. Entonces nos va a quedar una ecuación, un vector solución I, que es una matriz de dos filas por n columnas. Entonces, acá para dejar bien en claro es, el primer índice indica la solución. Igual 1, en este caso, corriente 1. Igual 2, corriente 2. El segundo índice, evolución de cada solución. Cuando J es 1, es la condición inicial. Y cuando J es distinto de 1, nos va dando cómo va evolucionando el sistema, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero programar estas soluciones, desde mi punto de vista, la manera más sencilla es escribir la F. Fíjense que la F la escribo como arroba de X y del vector Y. Como acá hay tiene dos componentes el vector Y, escribo. Fíjense, es menos 4, y fíjense que es evaluado en los valores iniciales, ¿sí? Fíjense, componente 1 en el estado 1, más 3 veces la componente 2, que es I2, en el estado 1, es decir, el estado inicial, más 6. Después tenemos menos 2,4 por la componente 1 en el estado 1, más 1,6 por la componente 2 en el estado 1, más 3,6. ¿Sí? Entonces, solo tengo que entrar al programa, ¿sí? Solo le tengo que entrar al programa
esta función. Y después esta función va a ir evolucionando en el tiempo las soluciones, que era lo que tenemos acá, ¿no? El I1,2, el I1,3 y así sucesivamente. Fíjense, los resultados son las corriente 1 y la corriente 2. Esto es para el caso de Euler simple, ¿sí? Y para el caso de Runge-Kutta 4, ¿no? Pero bueno, usamos, como decíamos, Euler simple para... usamos Euler simple para introducir el tema, pero sabemos que los resultados nunca son buenos. Vamos. Sí. En esa ecuación que tenía antes, de la filmina anterior, Ahí voy, donde reemplazó los valores. Para, Sí, sí. Era esto. Ahí abajo. ¿Está? Sí. Ahora lo vamos a ver en el programa. No, sí, pero quería saber por qué... Ah, bueno, igual si ahora lo explican no importa. Porque digo, ahí son todos valores, no es como que es una función. Yo ya reemplacé todo Claro, ahí. son todos valores. Está bien. Yo voy a entrar esos valores y esos valores van a ir evolucionando. Ok, era un ejemplo. Ahora lo vemos en el programita. Dale. Vamos a circuito RK. Bien. Vamos a resolver el circuito ese que teníamos, que eran dos mallas. Para los límites de integración lo tomamos entre 0 y 10. Y el vector condición inicial, que era, fíjense que defino una matriz de dos filas por, perdón, una matriz, la componente 1, 1 y la 2, 1, ¿no? Una componente, un vector de dos filas, una columna. Que, para escribirlo en la notación que voy a utilizar después para programar, es, ya sabe que son dos filas, una columna, la primera componente será 0, la segunda componente es 1. El paso 0, 4, acá calculo las x, n va a ser la longitud, entonces fíjense que será el vector solución, tendrá dos filas por la cantidad de columnas que la calculo con este n. Entonces el i, el vector i, en este caso lo defino ceros, después lo voy llenando, eso ya lo vimos alguna vez, de dos filas por n columnas. Y acá es donde yo les digo que definimos esa función f. Entonces, arroba de x y acá tenemos hasta acá, la primera ecuación, fíjense que es menos 4, y la coloco en el estado inicial. Ven que es el 1, componente 1 en el estado 1, componente 2 en el estado 1, la primera ecuación. Y la otra ecuación, lo mismo, pero fíjense que las separo por un punto y coma, y la estoy escribiendo entre corchetes, ¿sí? Y fíjense que es menos 2,4, componente 1 en el estado 1, 1,6, componente 2 en el estado 1, más los 3,6. ¿Sí? Y esa es mi función en un estado inicial. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular Runge-Kutta. Fíjense que si lo calculo así en forma vectorial, fíjense lo que es el programa. Son esas dos líneas nada más. Exactamente la misma estructura que teníamos antes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora, en vez de entrar el i sub i, o lo que nosotros habíamos definido, o el u sub i, ahora entra un vector. Fíjense que entra la f, que es en mi estado inicial. El paso, el x en la que voy a evaluar la f, y el vector. Y en este caso, ¿qué vector entra? Fíjense que el primer vector que va a entrar, ¿cuál va a ser? El inicial, ¿no? Este que tenemos acá. Bien, una vez que entra el vector inicial, será el que pone acá. Esto lo que hace es calcula las k en este vector inicial, ¿sí? Y es exactamente igual a lo que teníamos nosotros. Veamos la estructura
que tiene este cis RK4. Este cis RK4, fíjense, entra la F, fíjense que ahí en el MATLAB aparece qué es lo que está entrando, el 2.1, el 3.1, ¿sí? Entra la H, entra el valor de X y entra el vector. Acá lo llamé U, pero acuérdense que yo acá le puedo poner cualquier nombre, lo que después tengo que ser coherente acá, en esto que estoy pintando, ¿sí? Y lo importante es el orden en que entren. Siempre el primer valor que entra es la función, el segundo es el paso, el valor de X y el vector. ¿Y cómo defino las K? Bueno, la K1 va a ser X y el vector que entra. La K2 va a depender de H, la K2 es X más H sobre 2, U, H sobre 2 y K1. U es el vector que entra. El primer valor que va a entrar es el vector inicial. El K3 y el K4 igual, pero fíjense que tiene la misma estructura que teníamos para el Röntgen QTA4 para una sola ecuación. ¿Sí? Bien. Esto es lo que nos permite usar la notación esa vectorial. Entrar la función en su estado inicial e irla haciendo evolucionar. ¿Sí? Bien. Una vez que, fíjate, que tenemos, estas son las soluciones exactas del problema. ¿Sí? Bueno, una vez que uno lo corre, tenemos lo que teníamos ahí en el gráfico, en el PowerPoint. ¿Sí? La corriente I1 y la corriente I2. ¿Ah? Graficar es lo que, ya eso vimos como graficar y todo eso. Ahora fíjense que el problema lo podemos resolver de otra manera. En vez de pensar un vector de dos componentes, entrar componente a componente. Es otra manera que pueden ver en la bibliografía de cómo resolverlo. Lo que yo les decía, que el Burden pone sus índices. Entonces, lo que va a hacer es calcular el K1 de 1, el K2 de 1, el K3 de 1 y el K4 de 1. Es decir, el K1 del estado inicial, el K2 del estado inicial, el K3 del estado inicial, el K4 del estado inicial. Calcula la solución y después calcula el K1 del paso que calculé, el K2 del paso que calculé y así sucesivamente con el K3 y el K4. Como que hay que hacer un doble loop y eso, no sé, me parece más engorroso, pero si quieren resolverlo así también está bien. Otra de las maneras es no pensar en esta forma vectorial y pensar en componentes. Resuelvo la componente 1 y la componente 2. Lo que pasa que es un sistema acoplado. Acoplado porque en la ecuación 1 aparece I2 y en la ecuación 2 aparece I1. Así que por eso están acoplados. Entonces fijémonos qué es lo que sucede. Lo que hago es, bueno, defino una F que depende de I1 y I2 y una F para la ecuación 1. Y otra F, en este caso la llamé G, para la ecuación 2. Entonces, lo que tengo que hacer es definir, esto lo podría haber puesto en una, ¿cómo se llama? En una función, pero la dejé acá para que vieran bien la forma. El K1, fíjense que depende de F, y el L1 depende de G. Entonces, fíjense que la F depende de X, de I1 e I2. Y la L también depende de X, I1 e I2. ¿Está bien? Ahora, cuando defino la K2 va a depender de F. Pero esa F, fíjense que depende de la X, como sabemos que la dependencia, pero depende de I1 más H sobre 2 por K1, y la otra componente es I2 más H sobre 2 por L1. Y L2 tiene, la L2 depende de, fíjense, de la misma estructura, ¿no? X sub I más H sobre 2, I1 más H sobre 2 por K1 e I2 más H sobre 2. K3 igual y K4 lo mismo. ¿Sí? Ven la dependencia. Eso porque están acoplados. Entonces,
La K1 depende de I1 y 2, la L1 depende de I1 y 2, pero K2 y L2 también dependen de I1 y 2 cada uno, de formas particulares, con la estructura del Runge-Kutta, ¿no? Pero dependen de eso. Entonces, cuando voy a resolver el sistema, tengo que resolver I1, que es la I sub I más 1, es I sub I más H sobre 6, pero solo tiene dependencia en K. E I2 más I2 de I, H sobre 6, pero solo tiene dependencia en L. Si corremos el programa, van a ver que da el mismo resultado que antes, ¿sí? La I1 y la I2 para Runge-Kutta 4. ¿Sí? Ven que da el mismo resultado, pero es más. Ahora, ¿cuál es el problema si yo me planteo una estructura de este tipo? Y, por ejemplo, si en vez de tener dos ecuaciones diferenciales, si un sistema de dos ecuaciones diferenciales, tengo un sistema de tres ecuaciones diferenciales, ¿cuál va a ser el problema? Necesito agregar acá una H. La F ahora va a depender de X, supongamos que depende de, tengo un sistema de 3. La F va a depender de I1, I2 y 3. La G de I1, I2 y 3. Y tengo que definir una H que dependa de I1, I2 y 3. Hasta ahí no es demasiada la complicación. El tema que acá, si tengo un K1 y un L1, tendré que definir un M1, un M2, un M3 y un M4. Y acá tendré un I1 que depende de los K, un I2 que depende de los L y un I3 que dependerá de los M. Pero ven que se va ampliando esto. En cambio, si yo tengo el sistema anterior y tengo un sistema al que le agrego, en vez de una malla, tengo tres mallas, entonces tengo un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Lo único que tengo que agregarle acá es, bueno, la tercera ecuación diferencial, pondré punto y coma y lo que tenga que poner, ¿sí? Y ya está. Esto no lo toco, porque acá otra cosa que tendría que cambiar, en vez de poner un 2 acá, tendría que poner un 3. Bueno, pero ya la función está definida para un vector cualquiera, no para un vector de dos componentes, ¿sí? Esto me libera el número de componentes, o esto de acá, ¿sí? Entonces, puedo ponerle 4, le pondré un 4 acá, y esto no lo toco. En cambio, si yo acá tengo 4, tendré que tener K1, L1, M1 y P1, ¿sí? Se dan cuenta cómo se va ampliando. Y en el caso de usar subíndices, también se hace más complejo. Me parece, no sé, a mí me parece, no sé si es que a mí me gusta escribirlo así en forma compacta, pero a mí me parece la mejor forma escribirlo de esto, ¿no? Solo uno cambia esto y cambia esto, y le agrega la ecuación ahí. Fijémonos el de 3 por 3, que era esta ecuación, la de esta de acá, esta de acá. ¿Sí? Teníamos un sistema de tres ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y el vector es U1, U2 y U3. Y la F tiene esta forma. Entonces yo a esa F de arroba, lo único que hago es le agrego una ecuación más. Tengo la condición inicial, bueno, esto lo habíamos resuelto, ¿sí? Entonces, vamos a un programita que calcule eso. Creo que era este. Sí. Fíjense que lo único que dice, este es la primera ecuación diferencial que vimos de tres ecuaciones diferenciales. Esta es la primera, ¿se acuerdan que la primera era una U2? Entonces la U2 en el estado inicial. La segunda era U3, fíjense, U3 en el estado inicial. Y la última era esa combinación de U2, U3 más una función que depende de X. Y fíjense que tenemos la U3 en el estado 1, la U2 en el estado 1, la U1 en el estado 1, más algo que depende de X. Bueno, que la evaluaré, ¿sí?, en su estado correspondiente. Fíjense que esto no toque nada. Sigue siendo, ¿sí?, la misma función, ¿sí?, que resolví, la misma función que definí para el caso de las mallas del circuito. Acá estoy resolviendo una ecuación en que esto es independiente del problema.
¿sí? Después, lo único que cambia es esto. ¿Y qué hice? Y bueno, puse punto y coma y le agregué la tercera ecuación, nada más. Ven que es muy simple. Fíjense que acá tengo, por ejemplo, la del circuito anterior. Ven que acá tiene la primera ecuación en el estado inicial y la segunda ecuación. Tiene solo dos. Entonces acá lo que hice fue, tengo tres. Bueno, tendré uno. Tengo uno acá. Una acá. Y la otra acá. ¿Sí? Ven que es simple. Lo corremos. Y lo único que cambié fueron las condiciones iniciales. Entonces tendré 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien. Acá dice Euler simple, pero está en Google Qt. Si quiero Euler simple, lo que tendría que hacer es comentar acá, descomentar eso y ver qué es lo que da. Ven que, bueno, Euler simple, como siempre, da feo. ¿Sí? El Euler simple venía de que en los gráficos está el título Euler simple, no le voy a cambiar. Esto, ¿se acuerdan como vimos la otra vez el desolve para resolver una ecuación diferencial? Esto es el desolve para resolver un sistema. Fíjense que X, Z y W sería el I1, el I2 y el I3. Y escribo tal cual las ecuaciones con las condiciones iniciales. La primera ecuación, I de 0 vale 0, Z de 0 vale 1 la segunda y omega de 0 vale menos 1. Y esta es la anotación. Fíjense que se escribe como matriz, ¿no? Sale la solución de I, la solución de Z y la solución de W. El comando de sol, donde está entrando las ecuaciones y las condiciones. Este sub, ¿se acuerdan cómo van a salir soluciones de este tipo que están acá abajo? De forma simbólica, este de sub lo que nos permite es que esto que es simbólico poderlo evaluar. Y lo único que hice fue evaluar la solución. Pero esto como para chequear estos problemas que uno, para chequear que ande bien el programa que están haciendo, ¿no? Eso nos sirve para eso, para ver qué tan bueno es el programa. Sí, pero para algunas soluciones más complejas no la van a poder resolver. Bien, pero venla, volvamos a Rungen Qt 4. Comentamos el Euler. Sí. Entonces, fíjense que lo que usé, tanto para el circuito, ¿sí?, como para esta ecuación diferencial, que fue el primer ejemplo de una ecuación diferencial, un sistema de ecuación diferencial de tres ecuaciones, usé simplemente esto en los dos casos. ¿Está? Bien. ¿Qué otra cosa? El circuito. Ahora después vamos a ver el oscilador. Bien. Esta era la primera, ¿no? Bueno, este era el circuito. Acá decíamos que teníamos los valores iniciales y estos eran los resultados. Ahora lo que vamos a ver es, nosotros sabemos utilizar algunos métodos para resolver una ecuación diferencial. Y esos métodos se los aplicamos para resolver un sistema. Ahora lo que vamos a ver es un método que nos permite una ecuación diferencial de orden n, ¿sí?, llevarla, supongamos, si es de orden 2, la ecuación diferencial, la podemos llevar a un sistema de dos ecuaciones diferenciales de orden 1, tal cual las conocemos. Si es una ecuación diferencial de orden 3, la podemos llevar a un sistema de tres ecuaciones diferenciales con
sus correspondientes condiciones iniciales. Y si es de orden n, la podemos llevar a un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden con las condiciones iniciales. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Fíjense que tenemos una ecuación diferencial de orden n. ¿Sí? La derivada enésima respecto de x n veces es una i sub n, es una derivada enésima, y es una f que depende. Fíjense que depende de x, de la derivada primera, de la derivada segunda y de la derivada de orden n-1. Y la vamos a integrar en un intervalo AB. Y las condiciones iniciales que vamos a tener, si la derivada es de orden n, o la ecuación diferencial, perdón, es de orden n, tenemos bueno, faltó acá la función, ¿no? La función en 0, y prima en 0, y segunda en 0, hasta n-1. Perdón. Entonces, ¿cómo pasamos de una ecuación diferencial de orden n a una ecuación, a un sistema de ecuaciones, a un sistema de ecuaciones de n ecuaciones diferenciales? ¿Sí? Del primer orden, con sus condiciones iniciales. Entonces, lo que hay que hacer es una especie de cambio de variable. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos una ecuación diferencial de orden n. ¿Qué hacemos? Decimos que U1 de x es y de x. U2 de x es y' de x. U3 de x es segunda de x. U4 de x es y tercera. Y U sub n es la derivada de orden n-1. Fíjense la secuencia, ¿no? Si la derivada es de orden, el orden de la ecuación diferencial es de orden n, voy a tener n variables nuevas. 1, 2, 3, 4 hasta n. Y las derivadas, fíjense que van hasta el orden n-1. Entonces, si derivo esta ecuación, la derivada de U1 respecto de x es y' de x. ¿Sí? La derivada de U1 de 1 respecto de x es y' de x. Pero y' de x, ¿qué es? U2. La derivada de U2 respecto de x, ¿sí? Es la derivada segunda, pues derivo esto una vez y esto del otro lado me queda una derivada segunda. Entonces, pero la derivada segunda, ¿qué es? U3. Derivo U3 y del otro lado me queda la derivada tercera. Pero la derivada tercera, ¿qué es? U4. Es esto que tengo acá. Entonces, si antes dependían de la x y prima hasta la y n-1, ahora van a depender esas funciones de x u1 hasta la u sub n. Cuando derivo esta última, la derivada de u sub n respecto de x, ¿qué me da? Es la derivada esta. Y esta es y sub n. Entonces, esta es a veces la que cuesta ver más claro. Ahora vemos cómo se calcula esta. Y fíjense las condiciones iniciales. Si yo tenía la condición, bueno, me falta la i acá, ¿no? Pero fíjense que la i', ¿sí? La i de 0 es 1 de 0. La i' de 0, la i' de 0 es u2 en 0. La i segunda en 0 es i3 en 0. Y así reemplazo todas las ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto en un ejemplo, para que quede claro. Vamos a borrar acá. Supongamos que tenemos supongamos que tenemos y tercera, una ecuación cualquiera, más 3 y segunda, más 5 y prima,
más 7i igual, qué sé yo, hoy teníamos el seno de la exponencial de x, pongamos seno de x. Y tenemos i de 0 vale, i de 0 vale 1, i prima de 0, estoy poniendo cualquier valor, vale 2, y segunda de 0 vale 5. Para que no crean que tiene que ser. Entonces, fíjense, si la derivada va hasta orden 3, tengo 3 condiciones iniciales. ¿Está? Bien. Ahora quiero transformar esto en un sistema de ecuaciones diferenciales de 3 ecuaciones diferenciales de primer orden y cada una con su respectiva condición inicial. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a llamar Z1, vamos a decir que es I. Z2, decimos que es I'. Y Z3, decimos que es I segunda. Entonces, lo que yo les decía, si el orden es 3, las nuevas variables son 3. Y voy hasta la derivada de orden n-1. Si voy, fíjense que si acá es la derivada de orden 3, acá vengo hasta la derivada de orden 2. ¿Sí? ¿Entiendes? Tengo las 3 variables nuevas y acá las derivadas siempre van hasta la derivada de orden n-1. Es decir, en este caso, 2. Derivo la primera ecuación, esta primera. Entonces me queda Z1' es I1'. Pero I1', ¿qué es? Z2. Entonces, mi primera ecuación, vamos poniéndolo acá, es Z1' igual Z2. Derivo la segunda. Y digo Z2', ¿a qué es igual? A I segunda, ¿no? Porque esta la derivo también. Pero I segunda, ¿qué es? Z3. Entonces, mi segunda ecuación es Z2' igual a Z3. Y ahora derivo esta. Z3', esa era la última línea que le decía que está escrita en forma general, que a lo mejor escrita en forma general queda medio engorroso para entenderlo. Es Z3' es I3'. ¿Y el I3' de dónde lo despejo? De acá, de la ecuación diferencial. Eso es lo que me está diciendo la segunda línea. Entonces, I3', ¿a qué es igual? Si lo despejo de ahí, es menos 3 y segunda. Menos 5 y prima. Menos 7i más el seno de x. Entonces, y tercera, ¿a qué es igual? Menos 3 y segunda.
pero y segunda es Z3. Menos 5 y prima, pero y prima es Z2. Menos 7i, pero i que es Z1. Más el seno de x. Entonces, Z3' es eso que tenemos ahí, menos 3 Z3 menos 5 Z2 menos 7 Z1 más el seno de x. Bien. ¿Y ahora qué me falta? Las condiciones iniciales. Y de 0 es 1, pero i es Z1, así que tenemos Z1 en 0 es igual a 1. Y prima de 0 igual a 2, pero y prima es Z2. Z2 de 0 es igual a 2. Y segunda de 0 es 5, pero y segunda es Z3. Z3 de 0 a que es igual a 5. Entonces fíjense que transformé una ecuación diferencial de tercer orden en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, de 3 ecuaciones diferenciales, con sus correspondientes condiciones iniciales, que son estas que tenemos acá. Si yo lo quisiera escribir, fíjense, en forma vectorial, que voy a tener un z que tendrá Z1, Z2, Z3. Bueno, en I y en I. Bueno, ese I que es, cuando vale 1 es el vector, el Z0. El Z0 que va a ser. El Z0 va a ser el Z, si lo ponemos así, 1, 1, en vez de poner Z1, 1, el Z, así lo pensamos en función del programa, el Z2, 1 y el Z3, 1. Y para este caso, ¿qué es? Bueno, el vector inicial será el 1, 2, 5. Si quiero armarme esa F, vamos a ponerlo más allá, para que no se entre. Si me quiero armar la F que necesito para el programa, la F, ¿qué va a ser? Ser igual a una arroba que depende de X y de Z. Y esto que va a ser igual. Y fíjense que va a ser Z. La primera es Z2. Entonces es Z2, 1. Punto y coma. La segunda componente será Z3, 1. Punto y coma. Y la otra será esa que tenemos ahí. Menos 3, Z, 3, 1, menos 5, Z, 2, 1, menos 7, Z, 1, 1,
más seno de x. Bueno, ahí tengo, esto es un menos acá, ahí tengo la función, y ya con llamar a las condiciones iniciales las tenemos. Entonces tendré que definir un vector z. ¿Se acuerdan que, digamos, z en este caso será ceros, y después vamos reemplazando los ceros. ¿Ceros de qué? De 3 filas. Ahora tiene 3 filas y n columnas. Y esta n va a depender, cuando yo diga x igual a, que es el límite inferior, h, y el límite superior de integración. Cuando yo vea la cantidad de elementos de estos, me va a dar, de acá sale el n, que es la cantidad de pasos que vamos a hacer. Entonces mi vector será un vector de 3 filas con n columnas, donde n es el número de pasos que yo hice, y ahí tengo el vector solución, ¿no? Eso no lo vimos acá en el programa. Miren que lo podemos ver acá. Vamos a ver, abro el programa. Esto, bueno, ya lo vimos. Como no le puse eso, me contestó. ¿Cómo lo llamamos esto? Y fíjense, si ponemos el vector y, ven, me da, en este caso, n vale 26, me da el vector de 2 filas por 26 columnas. ¿Sí? El primero, fíjense que empezamos con 0, 0, así que esta es la condición inicial. ¿Sí? Este que estábamos resolviendo el circuito. La condición inicial. Este es, fíjense, la corriente 1, la corriente 1 en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3. Y esta es la corriente 2, ¿ven? Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, no me acuerdo qué más se iba a decir. A ver. No sé por dónde, si quiero algún ejemplo de acá. Bueno, acá lo que resolvíamos era esta ecuación diferencial, que es este oscilador. Ahí les muestro la ecuación diferencial. Entonces, este oscilador, lo que hacemos es, para este ejemplo, que tenemos U1 es I, U2 es I', similar a lo que estábamos resolviendo recién, pero con una derivada tercera. Fíjense que U1' es U2 y U2' la despejamos de la ecuación diferencial, que sería menos 3i menos 10i más el seno de x. Pero I', ¿sí? Es U2, no sé por qué puse U3, es U2, y menos 10, 1, que es I, más el seno de x. Esperen que arreglo ese U3. Y ese no es 1, U3. Arreglarlo, si no va a quedar. Nos queda el U2, el 1 y las condiciones iniciales. Y nuestro sistema, al resolver, bueno, es similar a, hicimos uno con una derivada tercera. Lo que quería que vieran es esto también. Fíjense que con Runge Q4 y H025, el ajuste, bueno, es Runge Q4. Fíjense, Euler simple con 0.25, le puse las líneas blancas para que vieran la diferencia que hay con el valor exacto, ¿no? Es muy malo, pero acá realmente en el sistema se ve que también es muy malo el ajuste. Y con H recién 0.125, fíjense que recién ahí ajusta más o menos bien. Este es mucho más chico que, necesitamos un H mucho más chico para el caso este, ¿sí? Bueno, les muestro, creo que el oscilador, ¿dónde está? El oscilador. Bueno, lo único que hacemos es
en el oscilador. Fíjense que lo único que hacemos es entrar la ecuación diferencial y otra vez usamos la subrutina de Runge-Kutta. Acá lo que hice fue usar el desolver. En este caso solo hay dos ecuaciones, ¿no? Diferenciales de primer orden. Y es correr el programa, pero bueno, es lo mismo que estábamos haciendo. Sí, que era lo que teníamos recién. Y el H que estábamos usando. Bueno, listo. ¿Alguna duda de esto? Acá terminamos con los problemas de valor principal. Ya vimos los métodos para resolver ecuaciones. Bueno, hoy vimos sistema de ecuaciones y cómo llevar un sistema de ecuación de un orden n a un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Bien. No sé si les quedó dudas de estos. Podemos volver al PowerPoint o lo que ustedes quieran. Acá con esto Profe, con esto se terminaron todos los temas de ecuaciones diferenciales. de este tipo. Después tenemos que ver los de valores de frontera, viene después. Está bien, pero con esto acá cierra el tema y nos toman el parcialito con los temas vistos hasta ahora. Si el jueves vamos a hacer práctica y ahí después le decimos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si Gracias. Con esto ya pueden terminar la práctica 6. 10 puntos. Profe, sí, una consulta. Con lo que usted siempre escribe ahí, si puede ir al programa de MATLAB, porque lo repetí varias veces, pero no lo estoy pudiendo ver bien. Arriba cuando define la función, que usted la define como si fuera una matriz, así con el punto y coma, marcando. y en el estado inicial. Claro. Y dice que eso va a cambiar. O sea, yo cuando veo eso ahí, veo valores que están evaluados. O sea, no estoy viendo una función que va a cambiar con el tiempo. ¿Qué me está faltando? No, lo que pasa que esto, fíjate que va a cambiar, sí, lo que yo quiero decir es como que eso va a ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Pero lo vas a ir viendo con los K. Esta F es como el primer valor, pero después cuando vas acá, a eso me referí. A lo mejor cuando voy acá, suponete que este X depende del tiempo, que es el tiempo, es un parámetro. Entonces, cuando vas acá, ¿sí? El valor, de acá salen las Fs, ¿sí? Y va entrando, ves que va cambiando esto para acá. Cuando vas cambiando los valores de H y los de U, las Fs van cambiando. Es como que acá entro el valor inicial y después estas Fs van cambiando. Claro, eso me refiero. Que arranca el programa, ponele. Claro, para que arranque el programa. Ahora lo entiendo, claro, porque yo decía la función. No, esa va a ser siempre igual. Sí, eso va a ser siempre igual. Perfecto. Es como el valor inicial, digamos, con el que arranca. Perfecto. Sí, a lo mejor, sí, yo tengo la idea como gráfica de que va evolucionando. Profe. Sí. Con un compañero estuvimos probando dos. Él hizo su programa, yo hice el mío, sobre Runge-Kutta 4. También nos pasó lo mismo con el 2. Evaluábamos una misma función, la analizábamos en los mismos límites y demás, y nos daba, por decirle un número, 3,5678 por 10 a la 12, y a él le daba 3,56 y otros números distintos de los míos. ¿Me explico? Por 10 a la 12 también. Teníamos la duda de si era válida esa aproximación, esa pequeña variación o no. Estamos hablando de los K, nos daban de esa manera, ¿eh? Los K. El valor de la aproximación del punto nos daba exactamente igual. Ah, está bien. Fíjate, a ver, escribí el número. ¿Puedes compartir
A ver, Yo estoy conectado desde el celu. Ah, está bien. No, yo por los números que decías, a ver, para que vamos a escribirlo en la pantalla, porque no me pierdo. ¿Qué me decías? Te daba 3. Por tirar dos números, 3,56 Sí. 8 por 10 a la 12. 3, 6, 7, 8. 3. sí, a uno le daba esto y al otro. Le daba 3,6. El 7 a veces no coincidía, a ver, a ponerles. Claro, Sí, bueno, no, está bien, sí es el mismo número. Sí, hay que ver. perfecto. Perfecto. Sí, Muchas gracias. el orden acá era, bueno, que el número acá sea muy distinto o que el orden acá fuera distinto, ¿no? 10 A veces puntos. simplemente la forma en que se visualiza el número, por ahí te lo muestra con más o menos dígitos, pero el número guardado es el mismo. Claro, eso también. Tiene que ver con por ahí es una cosa de la visualización del número y no del valor que está guardado. Estamos, Porque por ahí perfecto. No, vos igual eran distintos, o sea, los dos usamos que nos dé muchos números detrás de la coma y eran distintos, pero no importa, o sea, con saber que que es una aproximación válida, estamos. Sí, seguramente haya alguna pequeña diferencia, habría que ver el programa para ver qué diferencia mínima hay que no te está dando el mismo valor. Pues si estás viéndolos con format long, que te ponen 15 dígitos, y ahí hay una diferencia, hay algo distinto entre los dos programas. Porque eso no es que estás pasado en 10 a la 17 o en 10 a la menos 17, que es un underflow. Hay una diferencia entre los dos programas. Obviamente no es significativa porque están muy cercanos los dos valores. Pero es probable que alguno de los programas tenga algún error mínimo. Por ahí no se está evaluando correctamente una de las funciones, hay un signo por ahí dando vueltas. Habría que ver los códigos. No tendría nada que ver que sea un cambio de que uno está usando Octave y el otro está usando MATLAB. No a mí no se vería en esa diferencia. Bien. Claro, Bien. porque nosotros lo asumimos a que quizás una de las computadoras estaba trabajando redondeando con menor cantidad digamos, de dígitos y el otro estaba utilizando un par más, entonces empezaba a haber algunas diferencias en los valores y demás. Por eso. Podría ser, habría que verlo, o sea, es una diferencia tan chiquita que habría que ver los programas para poder decirte bien qué está pasando. Bien. Perfecto. Después igual al foro, armen un hilo con los dos programas y ahí los podemos comparar. Dale, genial. Bueno. También ten en cuenta que la forma en la que escribís las expresiones, por más que sean matemáticamente equivalentes, para la computadora no son lo mismo y cuando uno hace muchos cálculos puede ir arrastrando errores. Solo para decirte que puede ser otra fuente de que los números estén distintos. Bien, perfecto. Gracias.